predicando acerca de Primera de Corintios. Estamos predicando toda la epístola de Primera de Corintios, lo que se llama de una manera expositiva. Así que hoy vamos a comenzar en el capítulo 5. Vamos a dar comienzo pues para ver si podemos terminarlo todo en esta mañana. Vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 5, del 1 al 13. Lo que vamos a hacer, pues para economizar tiempo, vamos a medida que lo vayamos leyendo, lo vamos a ir explicando. Amén. Así que vamos entonces a dar comienzo en oración. Oramos. Amantísimo Dios eterno, gracias te damos, Señor, primeramente por Jesucristo. Gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias porque, como dice la alabanza, Señor, siendo enemigos tuyos, Señor, reacios a ti, Padre Santo, en tu gracia, Jesucristo murió por nosotros, nos llamaste, quebrantaste nuestros corazones, nos traíste, Señor, a ti, oh Dios. Gracias, Padre amado. Ahora oramos, Padre amado, que ahora en la exposición de tu santa y bendita palabra, oh Dios, tú prepares los corazones donde va a caer esta semilla, Padre Santo. Que tú ministres de acuerdo a la necesidad de cada corazón, Señor. Que los corazones sean exhortados, sean redarguidos, Señor. Sean corregidos, oh Dios, sean convertidos, Padre Santo. El caído sea levantado en esta mañana, Padre amado. Oramos que todo lo que se hable en esta mañana, Señor, traiga primeramente gloria a tu nombre, Señor, y que sea de edificación para cada uno de los oyentes, los que están aquí en persona, como los que van a estar escuchando después esta grabación, Señor. Si alguno todavía viene en camino, te rogamos que le traigas con bien, que quites todo obstáculo que pueda impedir que llegue, Señor. Y no solamente oramos por los que estamos reunidos aquí, sino donde quiera que la iglesia de Cristo se reúne en esta mañana, que ahí tu nombre sea glorificado y las almas sean edificadas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hoy el tema de esta mañana es un tema un poco delicado y lo vamos a tratar de acuerdo a la Escritura. Lo hemos titulado Inmoralidad en la Iglesia. Inmoralidad en la iglesia. Y como subtítulo, cuando la iglesia peca peor que el mundo. Y vamos entonces a comenzar en 1 Corintios, en el capítulo 5, versículo del 1 en adelante, donde dice el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Fornicación viene de la palabra en griego porneia, y eso lleva que es de donde sale la palabra pornografía, ¿no? Y eso lleva todo tipo de pecado sexual, o sea, desde adulterio, pornografía, fornicación. Cuando se habla de fornicación, entendemos que es lo que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Una persona que tiene relaciones, que convive, lo que llaman hoy amigos o amigas con privilegio, es fornicación. Es fornicación. Y la Biblia lo cataloga como pecado. Ahora bien, Pablo le dice aquí a la iglesia: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ahí mismo en Primera de Corintios, ahí mismito en el capítulo 6, versículo del 9 al 10, dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que vemos que esta iglesia ya sabía, ya Pablo les había hablado, igual que la Escritura nos ha hablado a nosotros, o sea, los fornicarios no entran, igual que los homosexuales, igual que los ladrones, igual que los borrachos, igual que o sea, ninguna persona, aunque no practique esta cosa, si no está en Cristo, no hereda el reino de Dios. Pero para personas que se clasifican o entienden que son cristianos y practican estas cosas, la Biblia es clara: no heredan el reino de Dios.
Y es lamentable porque muchos de estos pecados hoy se están aceptando dentro de las congregaciones cristianas. A veces simplemente no se corrigen y otras veces simplemente terminan hasta enorgulleciéndose, como era el caso de la iglesia de Corintio que vamos a ver. Pero Pablo había sido muy claro. Si vamos a Efesios capítulo 5, versículo del 3 al 6, dice el apóstol a la iglesia de los Efesios: pero fornicación, oiga bien, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. Muy claro, mis hermanos, muy claro. Y note lo que Pablo dice en el versículo 3: fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice que ni aún, oiga bien, ni aún se nombre entre vosotros. Ni aún se nombre. ¿Y cuántas veces nosotros no nos entretenemos? No es que no se nombre, es que nos entretenemos con estas cosas. Cuando vemos lo más tranquilo películas como parte de nuestro entretenimiento que promueven la fornicación, donde hay desnudo, estas películas que ahora están promoviendo la homosexualidad y todo este tipo de cosas, y nosotros las vemos corrompiendo nuestra conciencia y nos entretenemos cuando están dando un mensaje completamente contrario. Y aquí no queremos ser legalistas, aquí no estamos diciendo usted puede ver esto y no puede ver, no. Acá le hablamos los principios bíblicos y que Dios trabaja en vuestras conciencias. Pero vemos aquí claro que este tipo de cosas ni aún se debe de nombrar. Y es lamentable como hay creyentes que, o sea, que pueden ver películas con desnudos, donde pueden ver películas donde maldicen, se mofan de Cristo, hacen chistes de Dios, y los creyentes ahí lo más tranquilo disfrutando eso. Cuando la Biblia dice este tipo de cosas ni aún se nombre. Entonces, mi hermano, seamos cuidadosos aún lo que usted y yo nos permitimos para nuestro entretenimiento. Tenemos que estar en vigilancia contra todo este tipo de cosas. Y estas cosas muchas veces afectan. Yo me acuerdo, y voy a ver cómo, porque no me gusta gloriarme de los pecados ajenos. Y hay veces que las personas dando su testimonio, sí, el Señor me rescató de aquí, yo era esto y lo otro. Y a veces hasta como con cierto orgullo dicen de dónde, lo que eran antes de ser en Cristo. Y a mí en lo personal pues no me gusta hacer eso. Pero yo sí le puedo decir que muchos años atrás en Puerto Rico para la época de los 70 y 80 se pasaban muchas novelas venezolanas, igual que las mexicanas. O sea, todas esas novelas clásicas pasaban por Puerto Rico. Y a mí nunca se me olvida que mi abuelita estaba viendo una novela y había el personaje tenía cierta conducta que vamos a decir que no era para nada bíblica, ¿no? Y yo era muy tímido. Yo era un muchacho en aquel tiempo, tenía como mis 17 años. Yo era muy tímido. Y yo vi la conducta de este hombre y me identifiqué con el personaje porque era así como de color mío, trigueñito, o sea, tipo simpático, no era un galanazo tampoco. Pero tenía mucha gracia y mucha, como decimos nosotros, mucha labia. Los cubanos le dicen muela, ¿no? Y óigame, yo un jovencito, yo me identifiqué mucho con ese personaje. Y dije, pero mira este. Por eso yo creo que uno puede hacer eso. Y créame que cambió mi vida por los próximos años de un giro de 180 grados. Y todito fue la influencia. Y a veces uno dice, no, pero es que no, sí, en muchas de estas cosas influencian y más si están mandando el mensaje equivocado. Bueno, para mí en aquel tiempo eso fue wow, esto me cambió, esto me abrió las puertas, esto, olvídate, yo estaba por muchos años súper agradecido con la novela aquella, ¿no? Y con el personaje y con lo que vi, con lo que copié. Pero les menciono esto simplemente para que vea como muchas de estas cosas
pueden enviar el mensaje equivocado y sí pueden influenciar. Y eso es lo que estamos viendo en la televisión hoy en día, con estos mensajes haciendo la cuestión de las parejas del mismo sexo, 2 padres, 2 madres. Todo esto es lo que están inyectando por medio de todas las series, películas nuevas en los canales para niños como Disney. Esto es lo que están promoviendo. Entonces seamos mucho cuidado. La Biblia dice, no queremos ser legalistas, pero tengamos cierta conciencia en lo que usted y yo nos permitimos ver para nuestro entretenimiento. Y Pablo dice que estas cosas ni aún se nombren entre santos como conviene. Sin embargo, oiga bien, ni aún se nombre, pero en la iglesia de Corintio tenía fama por esto. La iglesia de Corintio se hablaba porque por el tipo de fornicación, como Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Mira la diferencia cuando comparamos con la iglesia de Tesalónica. Si usted viene conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Mire la diferencia entre la fama de una iglesia y la otra. En cuanto a la iglesia de Tesalónica, mire la fama que tenía. Capítulo 1, versículo de 6 al 7, Primera de Tesalonicenses. Dice Pablo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Muchas veces cuando la palabra llega a nuestras vidas es en medio de la tribulación, es en medio de una situación difícil que Dios en su soberanía ha permitido para humillar nuestros corazones y para que nosotros veamos nuestra dependencia de Él. Y en ese tiempo, en vez de alejarnos de Dios y decir, ¿por qué Dios permite? Dios no me ama, Dios no es justo. Es el momento de venir a Él. Y mire lo que dice, estas personas, la iglesia de Tesalónica, en medio de gran tribulación, habían recibido la palabra con gozo del Espíritu, de tal manera, oiga bien, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, mire la fama que tenía la iglesia de Tesalónica, la conversión, el cambio drástico, la manera en que vivían, que llevaban la palabra, había excedido ya las fronteras de su congregación, y en otras ciudades y en otras congregaciones estaban hablando del buen testimonio de los hermanos de Tesalónica. ¿Qué diferencia al testimonio de la iglesia de Corintio? Donde se oye, lo que se oye no es de la fe, lo que se oye no es del cambio drástico que ustedes han tenido, sino de que hay fornicación entre ustedes. Y qué triste cuando a veces no solamente de una congregación, sino de individuos, en vez de tener fama de ser personas rectas, de personas que dan testimonio, que aún los no cristianos lo vean a usted y digan, óigame, esta persona es diferente. A veces lo que ven es que los que se llaman cristianos se comportan peor que los que no lo son. Y lo que sirven es de tropiezo para que la gente diga, yo de esos cristianos no quiero saber nada, ni de iglesia, porque son unos hipócritas, unos sinvergüenza. ¿Por qué? Por el testimonio tan terrible que están dando en el mundo. Como dijo en una ocasión el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, muchos de los incrédulos no leen la Biblia. La única Biblia que leen es la conducta de los creyentes. Entonces, cuidado cómo nosotros nos comportamos allá afuera. De esta iglesia lo que se oía era que había fornicación. Dice, de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación. Y vamos a seguir porque vamos a más. Y dice que hay fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Oiga bien, tal fornicación, el pecado de esta iglesia, una iglesia cristiana, era tal pecado que ni aún entre los incrédulos gentiles paganos se nombraba. Aún los paganos, los incrédulos tenían que decir, eso está mal, y nosotros no podemos participar en eso. Sin embargo, la iglesia de Cristo estaba participando en algo. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Cuando a veces los incrédulos ven
las cosas que ocurren en iglesias cristianas, que ni aún entre los impíos, ni aún entre los ateos se dan, y se dan en personas que supuestamente son cristianas. El testimonio que estamos dando en el mundo. Y muchas veces nosotros somos el primer obstáculo para que las personas vengan a Cristo. Nuestro mal testimonio en nuestros propios hogares. Que nuestros hijos ven una cosa, nos ven aquí muy espirituales, pero ven otra conducta completamente diferente de sus padres en sus hogares. Maldicientes, murmuradores, tramposos. Todo este tipo de cosas, y después nos preguntamos, y después, pastor, ore para que mi hijo, por mi hija, cuando somos nosotros los primer tropiezo para que esas personas. Lo mismo en nuestros trabajos. Podemos orar asumiendo que estemos orando por nuestros compañeros de trabajo para que vengan a Cristo, y muchas veces nosotros somos los primeros que somos el obstáculo para que esas personas vengan a Cristo por el mal testimonio. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Aquí vemos que había una tal fornicación en una iglesia cristiana que aún los impíos condenaban. Aún los impíos condenaban. ¿Qué tal era eso? Aquí lo dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Su madrastra. Esta persona estaba teniendo relaciones con su madrastra dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia estaba ocurriendo esto. Mira lo que dice aquí el comentario. Fornicación, tiene la mujer de su padre, o sea, relaciones sexuales con su madrastra. Este era un pecado extraordinario que aún los gentiles paganos no lo toleraban. Sin embargo, los cristianos sí. O los que se hacían llamar cristianos. Por eso es que constantemente le estamos exhortando a que se examine a sí mismo, a ver si verdaderamente usted está en la fe. Venga conmigo a Romanos 2:21. Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena cuando el nombre de Dios, el evangelio glorioso de Cristo, es blasfemado por la mala conducta de aquellos que se identifican como cristianos! ¡Qué pena! Eso debería de dolernos a todos. Cuando vemos estos sinvergüenzas, estos canallas en la televisión con ese evangelio de la prosperidad, promoviendo, diciéndole a las personas que siembren su semilla, que pacten con Dios, que donen cantidades de dinero, que Dios les habló para que donen y recojan tal cantidad de dinero, haciéndose millonarios. Y si no lo hacen, están bajo la maldición de Dios. Estas personas son unos sinvergüenzas que van a dar cuenta a Dios porque están siendo tropiezos. Porque muchas personas que no conocen de una iglesita pequeña como esta, que no han oído el evangelio, el único evangelio que conocen es el que estos canallas y estos sinvergüenzas promueven. Y lo que piensan es, todos esos pastores son unos vividores, todos son unos bandidos, todo lo que están es por el dinero. Porque eso es lo que ven. Y muchos no quieren ni saber de Cristo por causa de estas personas. Pero ellos van a dar cuenta a Dios. La Biblia dice que la oscuridad más densa está reservada para estas personas. Por eso es que tenemos que poner la vista en Cristo. Solamente en Cristo. No la ponga en nadie. El ser humano va a fallar. Ponga la vista en Cristo. A la misma vez las personas que sirven de tropiezo, a Dios van a dar cuenta. A Dios van a dar cuenta. Mire cómo sigue diciendo. Venga conmigo. Como dice aquí, cuando aún los incrédulos desaprueban la mala conducta de los creyentes y tienen que reprenderlo para vergüenza del creyente. Muchas veces se ha dado el caso que cuando los creyentes cometen cosas que aún los incrédulos desaprueban, como era el caso de esta iglesia.
Y vamos a ver el ejemplo aquí, el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, que tiene que ser reprendido por incrédulo. Venga conmigo a Génesis 12. Venga conmigo a Génesis 12 del 11 al 19. Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, o sea, Abraham, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Oiga bien, esto es el padre de la fe. Si el padre de la fe no tuvo mucha fe aquí, en esta situación, piense entre usted, en usted y en mí. Ahora, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Arranca. Arranca, piérdete. Oiga bien, un impío tuvo que reprender al creyente. ¡Qué vergüenza! Y a veces Dios permite que los impíos, para humillarnos a nosotros, tengan que reprender nuestra conducta. Así es. Lamentablemente. Y aquí vemos a un impío, a un egipcio que no conocía al Dios verdadero, diciéndole, lo que tú hiciste está mal. Qué pena, qué triste cuando eso ocurre. Que la persona que no conoce a Dios, que no conoce el Evangelio, a veces actúa y se comporta mejor que los que reclaman conocer el Evangelio. Y a veces tienen que reprendernos. Vamos a ver otro caso, porque esto no fue la primera vez que Abraham hace eso. Si va conmigo, sigue por ahí a Génesis 20. Génesis 20 del 1 al 10. Dice, de allí partió Abraham, para que vea que no fue una sola vez, a la tierra de Nehuel, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham otra vez de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, o sea, no había tenido todavía relaciones sexuales. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Vea como muchas veces el pecado de nosotros no solamente afecta a nosotros, sino que puede afectar a otras personas. Cuando Jonás desobedeció a Dios, que le dijo ve a Nínive, y Jonás se fue por otro lado, vino la tormenta y no solamente afectó a Jonás en ese barco. Por aquí se escopotó algo. Vino la tormenta y no solamente afectó a Jonás, sino que afectó a todos los que estaban en ese barco con Jonás. Y tuvieron una gran pérdida porque tuvieron que tirar todas sus cosas y sus pertenencias para afuera para no ser hundidos. Como el pecado de un hombre afectó a muchos otros. Y muchas veces el pecado suyo y el pecado mío puede traer consecuencias sobre otras personas. Y vamos a dar cuenta por eso. Vamos a dar cuenta por eso. Ahora mire cómo sigue diciendo. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás.
y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. ¡Qué vergüenza! Otra vergüenza más. Oiga, al padre de la fe. El impío corrigiendo al creyente. El impío corrigiendo al creyente. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Wow, reprendido nuevamente. Reprendido. Isaac, el hijo de Abraham, repite la misma conducta. Isaac, el padre, el hijo de Abraham, repite la misma conducta. Venga conmigo ahí más adelante, Génesis 26, un poco más adelante. Muchas veces los hijos repiten la conducta de los padres. Cuidado con el ejemplo que estamos dando. Venga conmigo a Génesis 26. Génesis 26 del 6 al 10. Dice así. Génesis 26 del 6 al 10. Habitó pues Isaac, el hijo de Abraham, en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac respondió: porque dije quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Wow. Nuevamente, el creyente corregido por el impío, porque hace cosas que ni el impío hace. Y esto era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. Y antes que nosotros seamos muy rápidos en señalar, miremos que no estemos nosotros haciendo lo mismo. Miremos que no estemos haciendo nosotros lo mismo. Volvemos entonces ahora volvemos otra vez a Corintio. Ahora vamos al versículo 2, donde dice: y vosotros estáis, después que le dice tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, dice: y vosotros estáis envanecidos. Y vosotros estáis envanecidos. Como dice el comentario aquí de mi Biblia de estudio, dice: lo que para Pablo parecía aún más sorprendente que el pecado mismo era la arrogancia de la iglesia al no confrontar el pecado. O sea, lo que más le asombraba a Pablo, aparte de permitir de que eso sucediera entre ellos, era la actitud que había tomado la iglesia. Estaban envanecidos. Increíble como parezca, ellos estaban envanecidos. Esto es lo que se llama la gracia barata, cheap grace. O sea, cuando se cree que porque estamos en la gracia hay licencia para pecar, que usted puede vivir como quiera. A mí nunca se me olvida, muchos años atrás, en un tiempo en el cual yo espiritualmente no estaba muy bien, pero me recuerdo que me encontré con un hermano en un sitio, en un Publix creo que fue, y comenzamos a hablar. Hacían años que no nos veíamos, y yo le pregunté: óyeme, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Yo estaba recién mudado a Kissimmee, ¿sabes de alguna iglesia por acá? Y él me dice: bueno, yo estaba visitando una iglesia, pero ya dejamos de ir porque, tú sabes, esta gente no entiende la gracia. Yo dije: ah, no, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que tú sabes que yo estoy viviendo con esta hermana, estamos viviendo juntos y ellos nos están juzgando. Y entonces no entienden la gracia. Y yo no pude aguantarle, pero varón, es que esto es pecado, tú estás en fornicación. O sea, es que ninguna iglesia cristiana puede aceptar eso.
Bueno, sabrán que hasta el día de hoy no supe más nada del hermano. Después, por medio de otro hermano que conocemos en común, me dijo que creo que arregló su situación y terminó casándose. Pero para que vea como muchas personas no entienden, piensan que la gracia es ocasión para pecar, porque estamos en gracia, entonces no se puede corregir el pecado. Y Pablo le dice, y vosotros estáis envanecidos. O sea, Pablo le dice, vosotros estáis envanecidos. Y les dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? Oiga bien, y marque esto en su Biblia, porque esto es algo que en las iglesias, a veces cuando uno se menciona esto se sorprenden, pero mire, está aquí. Pablo dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Oiga bien, para que fuese quitado, o sea, expulsado de la congregación el que cometió tal acción. Pero pastor, es que la iglesia es un hospital cristiano y aquí están pues para, no podemos, lo tenemos que dejar ahí. Que no. Y vamos a ver ahora la base bíblica para esto. Esto no se practica en muchas iglesias. Pablo dice que tenía que haber sido quitado esta persona. Y ahí está hablando de lo que es la disciplina en la iglesia. Y para entender esto, venga conmigo a Mateo 18. Aquí todito lo queremos hacer con lo que dice la Escritura. Aquí no es mi opinión, aquí no nos vamos a la Escritura, porque se supone que nuestras vidas, nuestras congregaciones sean guiadas completamente, no por mi opinión, por lo que yo creo que es justo, no es por lo que a mí me parece bien o me deja de parecer, sino por lo que dice la Escritura. Venga conmigo a Mateo 18. En Mateo 18, un versículo muy mal interpretado. Muy mal interpretado. Dice en el versículo del 15 al 20: por tanto, si tu hermano peca contra ti, esto es Jesús hablando, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Usted piensa que un hermano le ha hecho una ofensa, o usted sabe que algún hermano está en cierta práctica pecaminosa? ¿Qué es lo que dice? Es el deber suyo, no es del pastor necesariamente, es el deber suyo ir a hablar con esa persona, reprenderlo a solas. No es ponerse a estar exponiendo lo que hizo el hermano, como decíamos esta mañana en la clase, con la intención de que mira para allá lo que este hermano está haciendo, en lo que ha caído, vamos a orar por él. No, hable con el hermano. No venga con la excusa de orar por él para estarle regando a todo el mundo lo que hizo el hermano. Ore por él, pero hable con la persona, confróntelo. Dice, estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La persona no escuchó ni hizo caso. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Entonces lleva otro testigo, otro, y confronta al hermano otra vez, para que esta vez quede haya un par de testigos, como establece la Escritura. Ahora dice, si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Oiga bien, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, trátalo como un incrédulo. Esto es la excomunión. Trátalo como un incrédulo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto no está hablando de atar al diablo, desatar el diablo, demonio, ni nada de eso. Esto tiene que ver, ¿sabe con qué? Con la disciplina en la iglesia. La decisión que tome la iglesia en cuanto a esta persona es aprobada por Dios. Eso es lo que dice, que lo que atéis o desatéis es atado, desatado en el cielo. No tiene que ver con usted atar al diablo, que lo ató ahora mismo aquí en el noroeste de Miami, y después lo ataron en Hialeah, y después lo ataron en el Southwest, y el diablo está inmovilizado, nunca se podrá mover, o los demonios, porque están supuestamente atados todo el tiempo. Eso no es lo que está hablando aquí. Está hablando de la disciplina en la iglesia. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que pidieren, no es que usted pida un carro nuevo, casa nueva, y como dice, cualquier cosa que pidieren, la pido, lo declaro y Dios me lo va a dar. No, contexto, mi hermano, contexto. El contexto está hablando de la disciplina en la iglesia. A eso es a lo que se refiere cualquier cosa que pidieren. Y sigue diciendo, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Otro texto sacado de contexto. El otro día me salió un post de un creyente donde en la caricatura hay dos hermanos como sentados en un árbol y otro que es el pastor con la Biblia y dicen, ¿por qué no están en mi iglesia? Y entonces ellos le dicen, bueno, porque donde están 2 o 3 en tu nombre, ahí está en medio Jesús, y estaba Jesús. O sea, en otras palabras, estamos por acá, no tenemos que congregarnos, porque donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Totalmente fuera de contexto, eso no está. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, y mucho más cuando veáis que aquel día se acerca. Así que están sacando eso de contexto. Cuando dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Contexto, está hablando de la disciplina en la iglesia, que Dios está aprobando en medio de ellos, aprobando lo que se tomó en la iglesia. Eso es lo que está hablando. Tampoco como a veces hermanos con muy buena intención, pero equivocado. Que lo oye usted, yo espero, a lo mejor lo he oído aquí, espero que si lo he oído no lo oiga más. Que a veces dicen en los servicios de oración, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre para orar, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3, ahí tú estás en medio de ellos. Bueno, y cuando usted está solo, Dios no está en medio de Cristo, no está en medio suyo. O sea, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere nuevamente al contexto de la disciplina. Así que vemos que es la disciplina. Oiga bien, tal vez esto usted lo encuentra fuerte. Usted dice, no, pero como el pastor está... No es lo que el pastor está diciendo, es lo que dice la Escritura. Y le voy a buscar más pasajes bíblicos. Es la disciplina en la iglesia, que no se practica en la mayoría de ellas. Mire lo que sigue diciendo. Venga conmigo donde más se habla también. Venga conmigo a 2 Tesalonicenses. Venga conmigo 2 Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo del 6 en adelante. Del 6 en adelante. Dice así: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, oiga bien, de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué dice? Que os apartéis. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Oiga bien, si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas, oiga bien, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Eso es la disciplina bíblica. Y eso fue lo que debió de haber hecho esta iglesia de Corintios con ese caso de inmoralidad donde este hombre estaba con su madrastra. Pero ellos a lo mejor se jactaban, como muchas iglesias hoy en día. Somos una iglesia con mucho amor. Aquí no nos oponemos a los matrimonios del mismo sexo. Somos una iglesia abierta a todo esto. Si usted vive en concubinato, no importa. Dios es amor. Sí, pero Dios es fuego consumidor también. Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿cuál debe de ser? ¿Cuál debe de ser? Si viene conmigo a Primera de Timoteo también, venga conmigo a Primera de Timoteo, versículo del 19 y 20. Aquí dice, manteniendo la fe, dice el apóstol Pablo, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
Entregar a Satanás significa ser excomulgado. Y Pablo dice que estas dos personas fueron excomulgadas por el apóstol Pablo. Ahora bien, la actitud, ¿con cuál debe de ser nuestra actitud al hacer esto? No es creyéndonos superior al que está en pecado, no. ¿Cuál debe ser la actitud? Gálatas 6:1 nos da cuál debe ser la actitud. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No vaya a ser que tú vayas con este espíritu altanero, creyéndote superior, y le diga cómo es posible que tú has caído en esto, bla, 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 y mañana seas tú el que caiga. Entonces, cuando corregimos a alguien, es nuestro deber corregir, es nuestro deber exhortar. Mi hermano, cuando yo me paro aquí a predicar, la primera persona que yo tengo en mente es a mí. Al que yo le estoy predicando primeramente es a mí. Al que yo estoy exhortando primeramente es a mí. El que tiene que tener cuidado primeramente soy yo. Yo siempre lo he dicho, mi hermano, la parte más fácil de un sermón es predicarla. Otra cosa es aplicarse lo que uno predica. Y es ahí donde nosotros tenemos que aplicarnos todo lo que dice la Escritura. El conocimiento sin aplicación no sirve de nada sino para más juicio. Aquí a ustedes se les está dando comida sólida domingo tras domingo desde este púlpito. ¿Qué estamos haciendo con eso? Aquí yo no les vengo a dar mi opinión, todo es por la Escritura. Y usted lo puede revisar después de la grabación. Puede buscar, anotar todo lo que le doy y mirarlo en su contexto, que yo no esté sacando nada fuera del contexto. Pero ¿qué hace usted con esta enseñanza? Se le olvida, le entra por aquí, se le sale por acá, tan pronto sale ahí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué clase de marido es usted en su casa? ¿Qué clase de esposa es usted en su casa? ¿Qué testimonio está dando usted a su esposa? Porque esa es la primera, y usted puede ser el primer tropiezo a su esposa. Igual que la esposa puede ser el primer tropiezo a su esposo. Entonces, mis hermanos, ¿qué testimonio está dando usted en su trabajo? ¿Qué testimonio? ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo? Si aquí constantemente le estoy yo hablando domingo tras domingo que este evangelio hay que vivirlo en todas las áreas de nuestra vida. Que este evangelio no es para vivirlo aquí en estas cuatro paredes, sino para vivirlo fuera de estas cuatro paredes. ¿Qué estamos haciendo? Somos un libro abierto. ¿Qué están viendo de nosotros? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué estamos haciendo? Entonces tenemos que condenar. Aquí condenamos el pecado, pero también hablamos de la gracia, de que Cristo murió por pecadores. No importa en lo que usted ha caído, no importa lo que usted ha hecho, no importa en lo que usted ha fallado. Cristo murió por pecadores. Jesucristo dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Si usted viene a Cristo reconociendo que usted es un pecador, un reo del infierno, pero pastor, ¿cómo que reo del infierno? Yo no soy un asesino, pero que usted se está creyendo, no está exagerando. No, la Biblia dice, todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. El fornicario, el homosexual, el borracho, y el que no es fornicario, ni homosexual, ni borracho, pero si no está en Cristo está perdido. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Esas son las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Cristo. Cristo murió por pecadores. Si usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe, usted será salvo. Usted está aquí hoy, usted no sabe de mañana. ¿Se acuerda la semana que viene? Yo digo esto casi todos los domingos, que aquí nadie tiene garantizado la semana que viene. Aquí nadie tiene garantizado. Pues miren, esta semana una persona que yo conozco de Puerto Rico murió. Una persona murió, una persona que yo conozco de muchos años murió. O sea, aquí nadie tiene garantizado. Aquí usted no sabe si esta es la última oportunidad que el Señor le está dando a usted para que venga a Él. Sea usted joven o sea usted un viejo o una vieja, igual. A lo mejor el joven se muere antes que el viejo y la vieja, porque es que aquí nadie está garantizado. La pregunta es que el joven y el viejo y la vieja sin Cristo se pierden. Y en Cristo se van con Él a la eternidad. Serán salvos de la ira de Dios. Volvemos a Corintios. Volvemos entonces a Corintios.
Vamos a ver si podemos terminar esto en el tiempo que queda. Si no, pues será segunda parte la semana que viene. Vamos ahora al versículo 3. Como vimos, Pablo dice, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de entre vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente, dice Pablo, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, aquí vemos en estos versículos que siguen del 3 al 5, son realmente una larga oración donde las vemos, donde Pablo aborda el juicio, la autoridad de Cristo y la acción de la iglesia. Cuando dice ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente juzgado, aunque Pablo no estaba físicamente con ellos, juzgó la fornicación como contraria a la voluntad de Dios y guió a la iglesia para que actuara. Toda acción disciplinaria es hecha en el nombre del Señor Jesucristo, la autoridad última de la iglesia. Y vemos como él sigue diciendo, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo que representa el Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Oiga bien, oiga bien. ¿Usted cree tener más amor que el apóstol Pablo? Hoy muchas iglesias piensan que sí, que tienen más amor que Cristo y que el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice Pablo? El tal sea entregado a Satanás. ¿Qué significa eso? Sea excomulgado, sea sacado al ambiente de Satanás, al mundo. Pero con el fin, no de que sea destruido, sino que Dios lo humille, lo que estamos hablando esta mañana en la escuela dominical, para que Dios humille a esa persona, la discipline de tal manera que esa persona pueda venir al arrepentimiento y sea salvo en el día de Cristo. Ese es el propósito, no es castigar, no, tú te mereces, no, 1 año de disciplina, no, y si en menos de 1 año se arrepintió, pues se quita la disciplina. Pero note, tiene que ser, y como dice aquí, entregado a Satanás, es excomunión de un pecador no arrepentido de la comunidad de la iglesia, como leímos en Mateo 18:17. El pecador expulsado se encuentra en el terreno de Satanás, al ser expulsado de los medios ordinarios de la gracia. Destrucción de la carne, una frase difícil refiriéndose ya sea a la corrupción pecaminosa del hombre o del cuerpo físico, que a menudo sufre las consecuencias del pecado. El espíritu sea salvo. La meta, oiga bien, la meta de la disciplina, incluso en la excomunión, es siempre el arrepentimiento y la restauración. Por eso es la excomunión. Hoy en día no se practica. Hay personas que están en pecado, viviendo en fornicación, viviendo abiertamente en pecado y están ministrando en las iglesias, tocando instrumentos en las iglesias, dando clases. Jóvenes que están en fornicación dándole clase a otros jóvenes. Ay, pero es que si entonces nos quedamos sin músicos, nos quedamos sin maestros, pues cantamos a capela. Pero ningún fornicario, ninguna persona que esté en pecado en esta congregación se va a permitir que esté ministrando. Y si una persona está en pecado y uno lo sabe, vamos a hacer como dice la Escritura, lo vamos a llamar a solas y le vamos a exhortar para que esa persona se arrepiente y abandone su pecado. Si no lo hace, vamos con 2 testigos. Y si no lo hace, viene la excomunión. Se acabó el pan con mantequilla y café. Se acabó. Sí, porque como vamos a ver, dice, ni aún os sentéis a la mesa a comer con ellos. Así que le vamos a poner los guardias ahí, no puede comer pan con mantequilla ni café aquí. Pero miren, hermano, nos reímos, pero es así la Escritura. Pero ¿qué vemos en muchas iglesias? En algunas iglesias, ¿qué es lo que hacen? Bueno, está bien, pues lo vamos a bajar. Le vamos a quitar los ministerios, pero ahí se queda sentado para que oiga la palabra de Dios. No, eso no es lo que dice la Escritura. No es que ahí se queda sentado, es que te fuiste, es que va para afuera, excomulgado. Ay, pero pastor, eso no es tener amor. Acuérdese que la Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Oiga bien, leas esa parábola bien, porque cuando dice, el Señor explica esa parábola, Él dice, el terreno es el mundo, no la iglesia. En la iglesia hay disciplina. Y aunque siempre se va a colar cizaña en medio, porque uno no lo sabe todo, siempre se va a colar. Pero las personas que tengan abiertamente una conducta desordenada, es el deber de la iglesia llevarlos a disciplina si no se arrepienten. ¿Con qué fin? No es por mostrar que somos más santurrones que nadie,
sino para que esa persona, Dios trabaje con ella y pueda venir al arrepentimiento y pueda ser restaurada. Entonces no es decir, siéntate ahí, no, es, se le habla, se le exhorta y si no, se excomulga. Esa es, eso de que la iglesia, no, es que la iglesia es un hospital y como, no, pero la iglesia es un hospital, sí, pero oigan, un hospital donde todo el mundo se muere, ¿quién quiere ir a ese hospital? Entonces, mis hermanos, o sea, un hospital, sí, pero ¿para qué se sale la gente? Y están en un proceso, no es para que esté todo el mundo aquí en intensivo, grave, muerto. Imagínense. Entonces tenemos que tener cuidado, porque eso es lo que dice la Escritura. Seguimos. En el versículo, dice tal sea entregado a Satanás. En el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. No es buena, hay iglesias que se están jactando de permitir matrimonios homosexuales en sus iglesias porque creen tener más amor y nos señalan a nosotros como legalistas, como personas que no tienen amor, como intolerantes, como homofóbicos. No. Aquí se condena el pecado de la homosexualidad, como se condena el pecado de la fornicación, como se condena el pecado de la borrachera y todo lo que la Biblia llama pecado. Pero, pastor, ¿por qué insiste tanto en el pecado de la homosexualidad? Porque es el pecado que se está promoviendo en este día. Porque no vemos que las escuelas estén enseñando a cómo robar, ni a cómo emborracharse, pero sí están enseñándole a nuestros niños cómo pueden ser atraídos por el mismo sexo. Entonces, por eso porque es un pecado que la sociedad ha aceptado, y no solamente que ha aceptado, sino que está promoviendo. Y aún cristianos están de acuerdo con esto. Y se envanecen de estar de acuerdo, que tienen más amor. No, usted no tiene más amor. Usted lo que tiene más amor hacia sí mismo. Porque usted es un cobarde que no quieren que lo señalen, que no le digan homofóbico, que no le digan intolerante. Entonces se adapta al mundo. Y así hay iglesias completas que están haciendo esto. Y si usted sabe de alguna congregación, mire, así escape por su vida, arranca a correr. Y si conoce a alguien que está ahí, exhórtela a que huya. Ay, no, es que no me gusta dividir. No, es que usted está salvando un alma. Como dicen Judas, agárralo, arrebátalo. Sácalo de ahí. Personas que ustedes saben que están en este tipo de congregaciones de falsa enseñanza del evangelio de la prosperidad. Del evangelio de la prosperidad. De esta iglesia que están promoviendo estos actos pecaminosos. Porque tienen más amor, no tienen más amor hacia ellos mismos. Y están claramente desobedeciendo la palabra de Dios. Se envanecen como ocurría en la iglesia de Corintio. Y vemos cuál es la solución. Y Pablo sigue diciendo, limpiaos pues, no sabéis que un poco de levadura, mire, un poquito leuda toda la masa. Pecados que nosotros empecemos a permitir aquí, cuando vienen a ver, corrompen toda la congregación. Por eso es la disciplina. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, o sea, no con las viejas conductas, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Como dice aquí el comentario, dice: vieja levadura, la iglesia debe limpiarse de todo tipo de mal y comportamiento característico de la antigua vida separada de Cristo, para que seáis nueva masa. Que nos vamos a seguir batallando con algunos pecados que teníamos antes de venir a Cristo, es normal, va a haber esa batalla, sea lo que sea de lo que Dios nos rescató. Pero eso no es excusa para rendirse. Tenemos que estar batallándonos, como el apóstol Pablo decía. Esa es la batalla de todo creyente, hasta que seamos llevados a la presencia de Cristo. Vamos a batallarnos, pero no vamos a excusar el pecado y no vamos a rendirnos al pecado, no vamos a ceder a nuestra antigua manera de vivir. Mire lo que dice: Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado por nosotros. Cristo, o sea, cuando habla aquí de que para que seáis nueva masa, es una creación en Cristo. Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado por nosotros. Cristo es el cumplimiento del rito pascual del Antiguo Testamento. Los judíos quitaban toda la vieja levadura y consumían pan sin levadura durante una semana. Los cristianos son sin levadura al ser santificados en Cristo. Cuando Cristo murió por el pecado, Él puso término al pecado. Los cristianos deben vivir a la luz de esa realidad. Y seguimos entonces, versículo 9, os he escrito,
que no os juntéis con los fornicarios. Presten mucha atención, si tienen sus Biblias abiertas, marquen esto en sus Biblias. Oiga bien, seguimos con lo de la disciplina en la iglesia. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora bien, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Ay no, yo no voy a esta fiesta familiar porque ahí hay adúlteros, hay fornicarios, oyen música mundana y yo con esa gente, aunque sean familia, no me junto. No, muy mal, mal. Porque dice aquí, si tú vas a tomar esa actitud, pues te tendrás que salir completamente de esta tierra, de este planeta. No es que yo a esos compañeros de trabajo no les hablo porque son unos groseros, son unos mal hablados, son unos fornicarios. No, usted está ahí para dar testimonio, usted está ahí para hacer luz en las tinieblas. Lo que usted no puede reírse de la grosería que ellos hablan. Y usted va a la fiesta y si están ahí en cierta conducta, haciendo chistes que no agradan a Dios, pues usted no tiene que estarlos haciendo ni riéndose tampoco. Pero usted puede estar ahí. La Biblia no dice que usted se meta a un monasterio, como creyeron muchos creyentes en el pasado. No es que usted se meta a un monasterio, no, usted está para estar en el mundo, pero no ser parte del mundo, alumbrar, ser luz en las tinieblas, ser la sal. Para eso estamos. Entonces Pablo dice, no es que no te juntes con los fornicarios, porque en tal caso tendrías que salir del mundo, junto. Ahora vea bien lo que él dice. Más bien os escribí que no os juntéis, oiga bien, con ninguno que llamándose hermano, o sea, cristiano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Ve por lo que dije lo del pancito con mantequilla y café? Con el tal ni aún comáis. Mire, esto es el apóstol Pablo, mi hermano. Con el que se llame cristiano y viva como un mundano, la Biblia dice esa persona hay que disciplinarlo y no podemos tener comunión con él. No se trata que si se fue de esta iglesia, bueno, porque tuvo un problemita con el pastor o con uno de los líderes y se fue, ahora se le prohíbe, no se pueden dirigir ni tener contacto con esa persona. No, eso no es. Eso no es. Aquí está hablando de una persona que es disciplinada. La Biblia dice no tenerlo como enemigo, pero hay que ser serio, hay que ser disciplinado y esta persona hay que apartarla. Seguimos orando por esa persona porque el propósito de la disciplina y de apartarlo no es que Dios, lo que queremos es que Dios haga lo que tenga que hacer. Lo que Dios haga lo que tenga que hacer. Muchas veces va a venir la tragedia, muchas veces va a venir el azote. He contado aquí anteriormente, años atrás, un joven en Puerto Rico, líder de jóvenes, casado, se apartó de la iglesia y cayó en el viejo hábito que él tenía, que era la heroína. Estoy hablando para la época de los 90. Cayó en la heroína. ¿Sabe qué pasó después que estuvo un mes afuera ese joven? Volvió, tocó fondo, volvió con su familia, volvió a la iglesia, Dios lo perdonó, pero en ese mes agarró el SIDA. Y murió de SIDA. Murió perdonado, murió en Cristo, pero murió de SIDA. Por eso es que muchas veces, entonces, Dios hace lo que tenga que hacer para traer. A lo mejor por ese hijo, por ese creyente, por esa persona que usted está orando, Dios lo ha metido en la cárcel. No se haga corriendo del alcahuete a irlo a tratar de sacar. Déjelo ahí en la cárcel porque a lo mejor ahí es donde Dios obra en su corazón y lo convierte. No sabemos cómo Dios esté bregando. Y por eso mi exhortación. Si usted no está en Cristo, tal vez usted una persona se considera cristiana, usted no se considera una mala persona, usted no es un ladrón, usted no es un canalla, pero oiga bien, si no está en Cristo, usted está bajo la maldición de Dios. No, y no se deje llevar por los malos ejemplos que ha visto de supuestos cristianos. A Dios van a dar cuenta y si aquí nos enteramos le ponemos disciplina. De primero lo exhortamos para que se arrepienta, pero si no, entonces disciplinado, con que el fin de que Dios haga lo que tenga que hacer, pero que lo traiga a los pies de Cristo. Y lo mismo oramos aquí por mi oración es que cuando se predica aquí la palabra, jóvenes que están aquí, visitas, personas que acompañan, que la palabra de Dios obre en sus corazones. Que Dios no tenga que azotarlos a ustedes para que vengan a Él. Vengan a Cristo voluntariamente.
vengan a Cristo. No es casualidad. Usted no está aquí en esta mañana por casualidad. Usted está aquí porque desde antes de la fundación del mundo Dios preparó todo para que usted estuviera aquí en esta mañana, porque Dios es soberano y no cae un pajarillo a tierra si no es por su voluntad. No hay casualidades, no hay karma, no hay nada de esto. Hay un Dios soberano que dirige su universo. Pablo dice, más bien os escribí, nuevamente dice, que el que fuere llamándose hermano fuera fornicario, borracho, ni aun os juntéis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No se preocupe, este mundo cada día está peor, sí lo sabemos, cada día está más depravado. Pero esas personas, mire lo que dice, no, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Ay, pero el único que juzga es Dios. Oiga bien, la iglesia tiene que juzgar. La Biblia lo que dice es que no juzguéis según las apariencias. No juzguéis usted condenando a uno cuando usted está haciendo lo mismo o peor. Pero las conductas hay que juzgarlas si son pecaminosas. Y la iglesia está para juzgar esto. No para creerse mejor, y ya después hemos explicado eso. Y si no me entendió bien, vea el video otra vez. Después cuando esté en el canal. No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Oiga bien, a los que están afuera. La iglesia juzga a los que están adentro por medio de la disciplina para que Dios trabaje con ellos y vengan a Cristo. Pero mi amigo, mi amiga, si usted no está en Cristo, usted es de los que está afuera. Y si usted no viene a Cristo, Dios lo va a juzgar un día a usted. Y la gente se llena la boca diciendo, ay, a mí el único que me puede juzgar es Dios. Pues horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Dios lo va a juzgar a usted por cada pensamiento, por cada opción, por cada oportunidad que usted tuvo, que usted escuchó la palabra de Dios y la despreció. Dios lo va a juzgar a usted. Todos mis pecados, todas mis faltas, sigo en la batalla, pero ya Cristo las pagó. Pero si usted no está en Cristo, si usted no ha reconocido que es un pecador, si usted no se ha arrepentido, usted va a ser juzgado por sus obras. Y ya para terminar, venga conmigo a Apocalipsis capítulo 20. Con esto cerramos. Con estos par de versículos y cerramos. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Si sus pecados no han sido perdonados por Cristo, usted va a ser juzgado por sus obras. Y sigue diciendo, y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio ante el gran trono blanco. Si usted sigue ahí más adelante, capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8. 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, oiga bien, si usted está oyendo este evangelio y usted lo rechaza, pero usted dice, bueno, no, espérate, incrédulo tampoco me ponga a ese nivel, porque yo creo en Dios, a mi manera, pero creo en Dios. ¿Sabe qué? La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. No basta con usted creer en Dios a su manera. Usted tiene que creer como establece la Biblia, por medio de Cristo, venir a Él en arrepentimiento y fe y ponerse bajo el señorío de Cristo. No es como usted crea, no es como usted le guste. Dice claro, pero los cobardes, y oiga bien lo que he dicho muchas veces, los primeros que están en esa lista son los cobardes, aquellos que tienen miedo, que se abochornan de Jesucristo. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que dice que los de afuera juzgará Dios. Romanos 2:5 y cerramos. Pero por tu dureza, oiga bien, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Personas que escuchan esta palabra y no prestan atención,
La Biblia dice que estás acumulando ira. La Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días, que la ira de Dios está sobre las personas que no tienen la sangre de Cristo cubriéndolos. Y siguen atesorando y atesorando y atesorando hasta el día del juicio. Yo sé, tal vez algunos que nos visitan, este no es el mensaje que se oye mucho en las iglesias, porque hoy en vez de predicadores del evangelio, lo que tenemos son muchos de estas personas, ¿cómo se dice? Que lo que le hablan es para motivadores. Muchos motivadores, pero esto es una iglesia a la antigua que predicamos el evangelio completo, tal como debe de ser. Hablamos del amor de Dios, pero hablamos de la severidad de Dios. Hablamos del cielo, pero hablamos del infierno. Hablamos del pecado, pero hablamos de aquel que perdona los pecados y es el que lo ofrecemos en esta mañana. Por eso es que ahora que vamos a orar, si usted no está en Cristo, no pierda. Aquí yo no le voy a decir pase al frente, no. Ahora que oremos, clame usted a Cristo, pídale en sus propias palabras, Señor, perdóname, ese pecador soy yo, sálvame, sálvame. Con mucho gusto hablamos con usted después del servicio, conmigo, con el hermano Gerardo, con el hermano Jorge, hablamos, le encaminamos, estamos aquí para servirle. Así que vamos a orar, porque a los que están afuera Dios juzgará, quitar pues a ese perverso entre vosotros. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Tu semilla ha sido ya regada, Dios amado. Ahora descansamos en ti, que eres el único que puede dar el crecimiento. Padre, esos corazones que han escuchado, Padre amado, oh Señor, trabaja en esos corazones, Padre. Que no les dejes quietos, que no les dejes sus conciencias quietas, que no les des paz, Padre amado, hasta que puedan venir, Señor, de rodillas a ti, clamando a ti por salvación, y puedan disfrutar del amor de Cristo y del perdón que hay en Él, Padre Santo. Y a nosotros ayúdanos, Señor, guárdanos, Dios Santo, de nosotros caer en semejantes ejemplos, como congregación, como individuo. Guárdanos de tener una fama tan perversa, Señor. Todo lo contrario, que podamos dar testimonio de ti en todas partes, Señor, como individuo, en nuestras familias, en nuestros trabajos, donde quiera que tú nos has puesto como congregación, que podamos ser una congregación que las personas puedan distinguir por su buen testimonio y porque podamos mostrar el amor de Cristo, Señor, y no la hipocresía, Señor. Gracias te damos, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.